¿Se está preparando para la segunda convocatoria de las pruebas nacionales de ciencias naturales? Pues aquí te traemos más ejercicio de razonamiento para que te continúe preparando y te vaya mejor en tu prueba. Hola, soy el profe Osvaldo y en esta ocasión estaremos analizando 16 ejercicios más de razonamiento de las pruebas nacionales de ciencia de la naturaleza. Si aún no has visto la serie completa, en la descripción de este video te estaré dejando el enlace y en la parte superior derecha te está saliendo el clip para que puedas ver la serie completa. Así que prepárate para que aprenda con Osvaldo. Estamos aquí con el ejercicio 45, pero antes de desarrollar este ejercicio y los demás que siguen, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le dé like a este video y que lo comparta con tus compañeros. También a que nos siga en nuestras redes sociales, que estamos como Aprende con Osvaldo. También te puedes suscribir a nuestro canal de WhatsApp. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Bien, el ejercicio 45 nos dice: en la lucha contra el cambio climático se aplican dos tipos de medidas, las de mitigación y las de adaptación. Las medidas de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación buscan reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Algunas de estas medidas se presentan en la siguiente figura. Aquí en la figura tenemos 10 medidas. Están enumeradas del 1 al 10. No se pueden visualizar mucho en la imagen, así que nosotros las sacamos aparte para que la podamos analizar. Aquí tenemos las 10 medidas que están en la imagen. Las que están en negro son las de mitigación y las que están en rojo son las de adaptación. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Que busquemos tres opciones o tres medidas que sean de mitigación. Tenemos 4 opciones. Vamos a analizar en cada opción que hayan 3 medidas que sean de mitigación. Si hay una o más de una que sean de adaptación o las 3 que sean de adaptación, entonces ninguna de esas serían correctas. Iniciamos con la A, que tiene las acciones 3, 7 y 8. La acción 3 nos dice electrificación de los procesos industriales. Esa es de mitigación. La 7, restauración y reforestación de bosque. Esa también es de mitigación. Y la 8, cultivos flexibles y variados para estar preparado para una catástrofe natural. Esa es de adaptación. Entonces ya vemos que la opción A no es correcta. La B nos da las medidas 1, 6 y 9. La 1 nos dice eficiencia energética, eso es de mitigación. La número 6, ubicación de instalaciones y obras de infraestructura, eso es de adaptación. O sea que esa de una vez se cae porque ya tenemos una medida de adaptación. Investigación sobre posibles catástrofes, comportamiento de temperatura, etcétera, también es de adaptación. La C nos da las medidas 2, 4 y 5. La 2 nos dice optimizar el uso de energía renovable, es de mitigación. La 4, medios de transporte no contaminantes, también es una medida de mitigación. La 5, impuestos a las industrias emisoras de carbono y mercados de emisiones. Esta también es una medida de mitigación porque las industrias, cuando le hablan de impuesto, de una vez van a buscar una medida para mitigar lo que es la emisión de carbono y poder reducir así esta emisión. Entonces vemos que la C cumple con 3 medidas de mitigación. Vamos a analizar la D también. La 5, que ya la vimos,
que es impuesto. Ya vimos que esta es de mitigación. La 7 ya la vimos también en la 1, que es de mitigación, pero la 10 es de adaptación, que dice métodos de prevención y precaución. Entonces, nos quedamos con la opción C, que tiene 3 medidas que son de mitigación. Pasamos al ejercicio 46. Este ejercicio nos dice: un grupo de estudiantes está investigando sobre los ciclones. Ellos encontraron que un ciclón consiste en viento extremadamente fuerte, producidos por una depresión atmosférica pequeña y muy brusca que avanza en grandes círculos girando sobre sí misma, y que se origina en zonas tropicales y tiene diferentes categorías, como muestra la siguiente tabla. Esta tabla aquí nos muestra las categorías de un ciclón y aquí las velocidades en las que deben estar para referirse a una categoría, y aquí las consecuencias. Vemos que los de categoría 1 van con vientos de 120 a 153, categoría 2 de 154 a 177, categoría 3 de 178 a 209, categoría 4 de 210 a 249, categoría 5 a más de 250. Esta es la velocidad en kilómetros por hora. Nos continúa diciendo el ejercicio: el ciclón George azotó el país en el 1998 con vientos de entre 179 y 209 kilómetros por hora, causando varias muertes y daños materiales. De acuerdo con la tabla, ¿cuál fue la categoría alcanzada por el ciclón George? Entonces vemos que el ciclón George tiene una velocidad entre 179 y 209 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el ciclón George se encuentra en categoría 3. O sea que buscamos entonces en nuestras opciones la categoría 3 y vemos que es la D, porque estaba en viento de 179 a 209 kilómetros por hora, y la categoría 3 es de 178 a 209. Pasamos al ejercicio 47. El 47 nos dice: se espera aumentar el rendimiento de una cosecha de pitahaya, para lo cual se determinó la cantidad de nitrógeno necesario según el contenido de fósforo en suelo. Se realizaron 5 ensayos y los resultados obtenidos se presentan en la siguiente gráfica. Estos son los resultados. Veamos lo que nos continúa diciendo el ejercicio. De acuerdo con los resultados, ¿qué relación se presenta entre las concentraciones de fósforo y nitrógeno? Bien, vemos aquí los ensayos que se hicieron, fueron 5. Aquí tenemos el porcentaje de la concentración y aquí tenemos la cantidad de ensayos. Tenemos 1, 2 hasta el 5. Vemos aquí que la gráfica, la que tienen en color gris son el nitrógeno y la que tienen un color oscuro es el fósforo. Vemos que en el primer ensayo hay un 90% de fósforo y un 10% de nitrógeno. En el segundo ensayo vemos que ha disminuido el fósforo, que está en 70, y ha aumentado el nitrógeno, que está en un 30%. En el ensayo número 3, el fósforo continúa disminuyendo, está aquí en un 50%, y el nitrógeno en un 50%, que continúa aumentando. En el ensayo número 4, el fósforo está en un 30% y el nitrógeno en un 70%. Y en el ensayo 5, el fósforo está en un 10% y el nitrógeno en un 90%. Entonces vemos aquí que la relación que hay es que cuando disminuye el fósforo, aumenta el nitrógeno, o cuando aumenta el nitrógeno, disminuye el fósforo. Vamos a buscar en nuestras opciones a ver cuál de esas nos da esta relación. La opción A dice
cuando aumenta el fósforo, aumenta también el nitrógeno. Eso es falso, porque ya vimos que es lo inverso de eso. La B, los cambios en el fósforo no afectan el nitrógeno. Sí lo afecta, porque ya vimos que cuando hay un cambio en el fósforo, hay un cambio también en el nitrógeno. Cuando disminuye el fósforo, aumenta el nitrógeno. Esa es nuestra opción, porque eso fue lo que vimos, que cuando el fósforo disminuye, aumenta el nitrógeno. La opción D dice que el fósforo y el nitrógeno se mantienen constantes. Eso también es falso. Entonces nuestra opción es la opción D. Pasamos al ejercicio 48. El ejercicio 48 nos dice: en una investigación se quería conocer toda la diversidad de plantas de una región. Mediante la colección de especies de estas semanalmente, se encontraron los siguientes resultados. Los resultados son estos. Vemos aquí los números de especies de planta. Van de 5, 10, 15, 20 y aquí la semana. O sea que fueron 12 semanas, del 1 al 12. Aquí tenemos una pregunta que nos dice: ¿cuál es la tendencia que siguen los resultados de la gráfica? Si analizamos la gráfica, vemos que por aquí inicia en 5, va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero llega un momento donde se estabiliza. Aquí hay una estabilidad en la gráfica. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que la gráfica muestra una curva que se estabiliza al final. Vemos que al principio va aumentando, ya cuando está llegando al final es que se estabiliza. Esto quiere decir entonces o nos indica que ya se ha recolectado casi toda la diversidad de plantas. Entonces, aquí vemos la estabilización de la gráfica ya para el final. Vamos a ver las opciones, a ver cuál sería la opción correcta. La A nos dice: los resultados siguen una tendencia lineal, es decir, que a más semanas de colecta se obtendrá una mayor diversidad de especies de plantas. No sigue una tendencia lineal, porque ya vimos que va aumentando, aumentando y luego es que se estabiliza. Entonces eso es falso. La B, los resultados se estabilizan al final, lo que indica que en las últimas semanas de colecta se logra conocer toda la diversidad de plantas. Esta sería nuestra opción. Vamos a ver las demás que nos dicen. La C, la tendencia indica que entre las semanas 6 y 7 se recogen la mitad de las especies nuevas en el sitio de estudio. Eso no tenemos cómo demostrarlo en la gráfica, así que eso es falso. La D nos dice que la tendencia indica una relación exponencial, puesto que en las últimas 2 semanas se colectan más especies nuevas que en las 5 primeras semanas. Eso también es falso, porque eso no tenemos cómo medirlo en la gráfica. O sea que nuestra opción es la B. Pasamos al ejercicio 49. El ejercicio 49 nos dice: uno de los amortiguadores de un carro se dañó y se decide reemplazarlo por otro de igual longitud y material, pero un poco más delgado, como lo muestra la figura. Vemos aquí que este es el amortiguador original, que es más ancho que este, que es el amortiguador de reemplazo. Vemos que en los springs o los resortes, vemos que estos son más delgados y estos son más gruesos. Ahora bien, aquí nos hace una pregunta que nos dice: ¿el amortiguador de reemplazo permitirá el correcto balanceo del carro? Eso es falso, porque ya vemos que este amortiguador de reemplazo es más delgado que este. Entonces eso no va a permitir que haya una estabilidad en el carro, porque este resorte no genera la misma fuerza que genera este. Entonces, en las opciones vamos a descartar estas dos que dicen sí,
Y vámonos a quedar con la C y la D que dicen no. Ahora, de esta que dicen no, vamos a ver cuál sería la correcta. La C nos dice no, porque al ser más delgado no genera la misma fuerza que los demás amortiguadores. Eso sería lo correcto. Leemos la D que nos dice no, porque al tener la misma longitud genera una fuerza mayor que los demás amortiguadores. Eso es falso, entonces nuestra opción correcta es la C. No va a generar una fuerza mayor porque tenga la misma longitud, sino que esto va a depender del grosor de los sprints. Y como este tiene unos sprints más gruesos, entonces vamos a tener tres amortiguadores con los sprints gruesos y un amortiguador con un sprint delgado. Entonces eso no va a generar una estabilidad en el carro. Pasamos al ejercicio 50 que nos dice: Mercedes enciende la mecha de una vela colocada en la sala de su casa, pero entra mucha brisa por la puerta y ésta se apaga. Mercedes la vuelve a encender y le coloca un frasco de cristal transparente con fondo para protegerla de la brisa. Pero al no tener acceso a oxígeno, la vela se apaga otra vez. Entonces coloca la vela dentro de un frasco sin fondo y esta vez la vela permanece encendida. Vemos aquí la gráfica. Lo que ella hizo es un frasco con fondo que colocó encima de la vela y al no tener acceso o presencia de oxígeno, la vela se apagó. Vemos aquí que cuando le colocó el frasco sin fondo, entonces la vela se mantuvo encendida. Aquí tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué factores son determinantes para que la vela permanezca encendida? Entonces ya analizamos aquí el caso de la vela. Vamos a ver las opciones y analizar cada una de ellas. La opción A nos dice solo el lugar de la casa donde fue encendida la vela. El lugar de la casa no tiene nada que ver con lo que le sucedió a la vela, ya que son factores de brisa y demás. La B, solo la persona que enciende la vela. Esto tampoco tiene ningún efecto, no es ningún factor porque la persona solo encendió la vela. C, la protección de la brisa y el acceso a oxígeno. Esto sería lo correcto o verdadero, porque esta opción resume perfectamente las conclusiones de los tres experimentos de Mercedes. Vemos que primero ella encendió la vela sin nada y la brisa la apagó cuando le colocó el frasco con fondo. La vela también se apagó y cuando le colocó un vaso o un envase, un recipiente sin fondo, la vela se mantuvo encendida. La D nos dice el color y el tamaño del frasco. Eso es falso porque no se indica el color, solamente se dice que es transparente. Entonces, la opción correcta es la C, ya que vemos que aquí que el oxígeno es necesario para que se mantenga encendida y que la brisa no le afecte de manera directa. Entonces, la opción C, protección de la brisa y el acceso a oxígeno. Pasamos al ejercicio 51. El ejercicio 51 nos dice de la siguiente manera: una playa de un país extranjero está siendo visitado con mucha frecuencia por turistas de todas partes del mundo. Alrededor de ella, los inversionistas están construyendo edificaciones grandes y ha aumentado el número de hoteles, restaurantes y casetas. Sin embargo, el gobierno no ha emitido reglamentaciones claras para controlar esta situación. Por lo anterior, los habitantes de la playa se han visto obligados a abandonar ese lugar y buscar un lugar más limpio para vivir. Teniendo en cuenta la situación anterior, ¿qué pregunta puede plantearse desde la ciencia de la naturaleza? Bueno, la ciencia de la naturaleza se encarga de estudiar los fenómenos del mundo natural y físico utilizando métodos científicos.
Esto incluye áreas como la biología, la ecología, la química, la física y la ciencia de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí? Buscar una pregunta que aborde un aspecto natural o ambiental de la situación descrita. Entonces, tenemos 4 preguntas. La pregunta de la opción A nos dice: los inversionistas ven un negocio muy enriquecedor en el sector turístico en la playa. Esta pregunta no tiene nada que ver porque esto está hablando de algo que tiene que ver con economía. La opción B nos dice: la presencia de turistas y el comercio sin control se relacionan con la contaminación de la playa. Vemos que aquí nos habla de la contaminación de la playa. Aquí no está hablando de un factor ya que tiene que ver con la naturaleza. La opción C nos dice: el gobierno le cuesta reglamentar leyes para el ingreso de turistas a la playa. Esta pregunta se refiere a las reglamentaciones o políticas que tampoco tienen que ver con la ciencia de la naturaleza. La D, el desplazamiento de los habitantes muestra desigualdad social en la playa. Esta pregunta se enfoca en el desplazamiento de las comunidades y la desigualdad social. Esto tiene que ver más con la sociología, la antropología o la geografía humana. O sea que esa pregunta tampoco sería correcta, pues nos quedamos con la opción B, porque esta sí nos habla de la contaminación que tiene que ver entonces con algo de la naturaleza. Avanzamos al ejercicio 52. El ejercicio 52 nos dice: se tomaron distintas sustancias de la cocina y se organizaron en 2 grupos para realizar un futuro experimento en presencia de agua. Aquí tenemos los 2 grupos. El grupo 1 tiene vinagre, sal, azúcar y leche. El grupo 2 tiene mantequilla, aceite, semillas de girasol y papa. El ejercicio nos sigue diciendo: teniendo en cuenta la sustancia, ¿qué propiedad permite diferenciar al grupo 1 del grupo 2? Pues analizamos el grupo 1 y el grupo 2 para ver la diferencia entre ellos y pudimos ver que los del grupo 1 son solubles y los del grupo 2 no solubles. Esto quiere decir que estos se pueden disolver en un líquido, por lo general en agua, que esto aquí dice presencia de agua, se pueden disolver en agua y esto no. Vamos a buscar en nuestras opciones y vemos que la A nos dice: el color de lo del grupo 1 es el mismo. Eso es falso, porque el vinagre puede ser cristalino o marrón, la sal es blanca, el azúcar puede ser morenita o blanca y la leche es blanca. Entonces, no es el mismo color. La B, todos los del grupo 1 son sólidos y los del grupo 2 líquido. Eso también es falso porque vemos aquí que aquí hay líquido, el vinagre, la leche y todos estos no son líquidos porque tenemos la C nos dice: los del grupo 1 se solubilizan en agua y los del grupo 2 no. Esa sería lo correcto, porque ya dijimos que estos son solubles y estos no solubles. La D, el sabor de los del grupo 1 es muy dulce. Vemos que no, porque aquí tenemos la sal y ya sabemos que la sal es salada. Entonces nuestra opción es la C. Los del grupo 1 se solubilizan en agua y los del grupo 2 no. Pasamos al ejercicio 53. El ejercicio 53 nos dice: se desea determinar cuál de las siguientes frutas tiene mayor contenido de azúcar. Aquí tenemos estas 4 frutas: manzana, toronja, pera y banana o guineo. El ejercicio nos sigue diciendo: para poder responder a esta pregunta se plantean 2 opciones. La opción 1, escoger una única fruta de cada tipo en el supermercado, medir 1 gramo de cada fruta y estimar la cantidad de azúcar. La opción 2 nos dice: escoger 4 frutas de cada tipo en el supermercado,
estimar la cantidad de azúcar en cada fruta y promediar los resultados. Aquí nos hace una pregunta: ¿cuál de las anteriores opciones tiene menor incertidumbre o error experimental a las mediciones? Sin lugar a duda, sería la opción número 2, ya que esta muestra que se tomaron 4 frutas de cada una, entonces al tener más cantidad de fruta podemos tener unos resultados más sólidos y poder estar más seguros de cuál sería la cantidad de azúcar o cuál de estas puede contener mayor cantidad de azúcar. Entonces la opción 1 la vamos a descartar y nos quedamos con la que tiene en opción 2 y vamos a analizar la B y la D, que son las que tienen opción 2. La B, la opción 2, porque para poder comparar los resultados se requiere medir 100 gramos de fruta. Esto no se relaciona con lo que estaban pidiendo, entonces esto es falso. Y eso quiere decir que la D sería nuestra opción. Esta nos dice la opción 2, porque al realizar repeticiones se puede estar más seguro de los resultados. Esa es nuestra opción. Más repeticiones, se busca un promedio y eso nos ayuda a tener unos resultados más seguros. Pasamos a la pregunta o al ejercicio 54. El ejercicio 54 nos dice: Felicia desea saber si el aumento de la masa corporal de los ratones depende del consumo de grasa o de azúcares en su dieta. Para comprobarlo, decide hacer un experimento. Ella aísla 2 grupos de ratones en condiciones óptimas. A un grupo lo alimenta con una dieta rica en grasa y al otro grupo con una dieta rica en azúcares. Al cabo de un tiempo nota que ambos grupos han aumentado su masa corporal. De acuerdo con la información anterior, ¿son válidos los resultados obtenidos por Felicia en el experimento para comprobar su hipótesis? Analizando el problema de Felicia o lo que ella hizo para obtener los resultados, vemos que ella tomó 2 grupos para hacer su experimento y a uno lo alimentó con una dieta rica en grasa y otro en azúcares para ya determinar si había un aumento en la masa o si dependía de una o de la otra. Estos resultados que ella obtuvo son válidos para su experimento o para comprobar su hipótesis de que la masa muscular de los ratones dependen de la grasa o de los azúcares. Entonces vamos a nuestras opciones y vamos a descartar esta que dicen no y nos vamos a la que dicen sí. La C dice sí porque alimentó a un grupo con comidas ricas en grasa y al otro con azúcares. Esa sería una opción. La D dice sí porque le dio más comida al grupo alimentado con la dieta rica en grasa. El experimento no especifica eso, así que esto es falso y nuestra opción correcta entonces es la C. Sí, porque alimentó a un grupo con cantidades ricas de grasa y al otro con azúcares. Y pasamos al ejercicio 55 que nos dice: en una región donde predominaban las lagartijas, se ha notado que su población ha disminuido. Al parecer, esto ocurre porque la disminución de la humedad ambiental asociada por el cambio climático deshidrata a las lagartijas con facilidad, ya que su piel es muy delgada. A esto se suma que los habitantes de la región las cazan debido a sus creencias y costumbres. De acuerdo con lo anterior, se propone una investigación para comprobar que las lagartijas son sensibles a la disminución de la humedad ambiental. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿por qué esta hipótesis puede abordarse desde la ciencia de la naturaleza? La pregunta que nos hace el ejercicio se centra en por qué la hipótesis sobre la sensibilidad de las lagartijas en la humedad ambiental parece ser estudiada a través de la ciencia de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia de la naturaleza
con sus áreas como la biología, la ecología, la física, la química, se caracterizan por el estudio del mundo natural a través de la observación, la experimentación y del método científico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si analizamos la hipótesis central, la hipótesis es comprobar que las lagartijas son sensibles a la disminución de la humedad ambiental. Esto implica el estudio de un fenómeno biológico, o sea, la respuesta a un organismo vivo, y por otro lado, a un factor ambiental que tiene que ver con la humedad. Entonces, aquí tenemos 4 opciones. La opción A, vamos a irla leyendo y vamos a ir analizando cada una de ellas. La opción A nos dice, porque se puede evaluar los factores económicos asociados a la comercialización de las lagartijas. Esta opción se refiere a la economía y la comercialización, que son temas que tienen que ver con la ciencia económica o las ciencias sociales. Entonces, esta no sería una opción correcta. La B nos dice, porque a través de un diseño experimental se puede evaluar el factor del cambio de la humedad sobre las lagartijas. La ciencia de la naturaleza, especialmente la biología y la ecología, utilizan el diseño experimental, o sea que esta podría ser nuestra opción correcta. La C nos dice por qué permite analizar las costumbres sociales respecto a la carencia de las lagartijas. Las costumbres sociales y la carencia, o sea, por motivo de las creencias, son temas ya que tienen que ver con la antropología, o sea, no tienen nada que ver con la ciencia de la naturaleza. O sea que eso también sería falso. La D, ¿por qué permite establecer cuáles son las parciales recetas a base de lagartijas que preparan los habitantes de la región? Esto es un tema cultural o antropológico que no tiene nada que ver con el estudio de la sensibilidad en la biología. O sea que nuestra opción es la B, porque aquí entonces nos está hablando de un diseño experimental. Entonces, las ciencias naturales hacen estudios que tienen que ver con esta parte, diseño experimental. Así quedó analizado el ejercicio 55, pasamos al 56. El ejercicio 56 nos dice, en el colegio de Juana se han implementado las siguientes acciones. Primero, colocar ventanas amplias en cada salón de clase que permitan la circulación del aire. La siguiente acción es instalar tarjetas que permitan aislar térmicamente los salones de clase. Continuamos con la opción que nos dice poner ventiladores en cada salón de clases. Y por último, instalar vidrios polarizados en las ventanas de cada salón de clases. Nos continúa diciendo el ejercicio, con la implementación de estas acciones, ¿qué problema se quiere solucionar en el colegio de Juana? Vemos aquí que con estas acciones lo que se está buscando es como una reducción en la temperatura, o sea que los salones de clases son muy calientes. Vamos a analizar cada una de las opciones que nos dan en el problema. A, la mala distribución de estudiantes en los salones de clase. Eso no tiene que ver con las medidas que se han implementado. La B, la incidencia de alta temperatura en los salones de clase. Este es positivo. Vemos que cada una de estas acciones tienen que ver con la incidencia de alta temperatura. La C, la contaminación auditiva en el desarrollo de las clases. No tiene nada que ver las implementaciones porque, por ejemplo, habla de circular el aire. O sea que eso no tiene que ver con el tema o las implementaciones que se han hecho. La D, la oscuridad y el poco espacio en los salones de clase. Tampoco se refiere a eso. O sea que nuestra opción correcta es la B, la incidencia de alta temperatura en los salones de clase. Y seguimos avanzando, ya llegamos al ejercicio 57 y este nos dice, un estudiante lee el siguiente texto.
El texto dice: 1. Se preparó una solución de extracto de repollo morado con agua. 2. En 4 vasos de precipitado se agregaron 10 mililitros de cada una de las siguientes sustancias: jugo de limón, vinagre, bicarbonato de sodio y blanqueador. 3. Se etiquetaron los vasos con los nombres de la sustancia. 4. A cada muestra se le agregaron 5 mililitros de extracto de repollo morado y se observaron los cambios en cada una. 5. Se registraron las observaciones en una tabla. Entonces nos dice aquí que su profesor le indica que ese texto hace parte de un informe de laboratorio. Tenemos una pregunta que nos dice a cuál parte hace referencia. Si vemos aquí en la descripción del texto que leyó el estudiante, vemos que aquí lo que está hablando es del procedimiento de un experimento. En las opciones tenemos la A que dice a la introducción conceptual, no es una introducción, porque ahí no está describiendo los procedimientos. La B, a los materiales, tampoco se refiere a los materiales porque vemos que aunque se describen algunos materiales, hay otros tipos de actividad. Por ejemplo, se registraron las observaciones. Eso no tiene que ver con los materiales porque ya eso fue una acción. La C, al procedimiento. Esta sería nuestra opción. Y la D dice a los resultados. Tampoco se refiere a los resultados porque lo que se hizo fue ya la observación. Entonces, este texto hace referencia al procedimiento y nuestra opción correcta es la opción C. Pasamos al ejercicio 58. El ejercicio 58 nos dice: un grupo de estudiantes está realizando un experimento en el que se mide la velocidad de una reacción. Ellos descubren que a la mayoría de las reacciones la velocidad depende diferentemente de la concentración de los reactivos. Nos hace una pregunta: ¿cuál de las afirmaciones que se dan a continuación es correcta? Antes de pasar a las afirmaciones, analizando la problemática o analizando el problema del experimento de este ejercicio, vemos que a mayor concentración hay un mayor número de choques. Esto quiere decir que las reacciones son más rápidas. Entonces vamos a buscar en nuestras opciones y vamos a ir analizando cada una de ellas. La opción A nos dice: si la concentración de los reactivos es mayor, la reacción es más rápida. Esta sería nuestra opción porque ya vemos que a mayor concentración, mayor número de choques y la reacción es más rápida. Pero vamos a analizar las otras tres también. La B dice: si la concentración de los reactivos es menor, la reacción es más rápida. No puede ser esta porque no es menor, sino es cuando es mayor. La C, si la concentración de los reactivos es menor, vemos que esta también no habla de menor, dice que la velocidad aumenta. Esta tampoco sería la opción correcta. La D dice, ¿qué nos dice? Si se incrementa la concentración de reactivo, la presión también aumenta. La presión no tiene nada que ver con este experimento. O sea que nuestra opción correcta es la A. Si la concentración de los reactivos es mayor, la reacción es más rápida, que eso es lo que nos describe el experimento. Mayor concentración, mayor número de choques, reacciones más rápidas. Y pasamos así al ejercicio 59. El ejercicio 59 nos dice: en el siguiente modelo se muestra el proceso de replicación de ADN o del ADN. Se generan réplicas idénticas a la misma. Este proceso es medido por enzimas específicas que realizan diferentes funciones. Una de las enzimas se encarga de desarrollar la hebra de ADN. Otra rompe los puentes de hidrógeno de la hebra de ADN para separar la cadena original. Y una tercera enzima se encarga de completar las cadenas sencillas, tal como se muestra en el siguiente modelo. Este modelo que tenemos aquí. Vemos que por aquí tenemos el puente de hidrógeno,
Esta es una de las enzimas que es el cebador. Por aquí tenemos ADN polimerasa, que también es otra de las enzimas. El topoisomerasa, que es otra enzima, y la helicasa. Nos continúa diciendo el ejercicio: de acuerdo con el modelo, ¿qué nombre recibe la enzima que rompe los puentes de hidrógeno de ADN? La replicación del ADN es un proceso complejo que involucra varias enzimas. Y aquí tenemos cuatro que son de las principales, estas cuatro que están aquí en la opción que nos están dando. Entonces vamos a ver cuál es la función de cada una de ellas para determinar cuál de ellas es la que rompe el puente de hidrógeno de ADN. Iniciamos con la topoisomerasa. Esta elimina la tensión de la hélice cuando se empieza a abrir. O sea, esta no sería nuestra opción porque esta nos rompe el puente de hidrógeno. Continuamos con la helicasa. Esta rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, separando las dos hebras de ADN. O sea que esta sería nuestra opción correcta, pero vamos a ver las otras dos para que aprendamos cuáles son las funciones de cada una de ellas. Continuamos con ADN polimerasa. Esta sintetiza la nueva hebra complementaria agregando nucleótidos. Y por último tenemos la cebador, que también es conocido como primasa. Esta coloca pequeños fragmentos de ARN que sirven de punto de inicio para la ADN polimerasa. Entonces, nuestra opción correcta es la A, la helicasa, porque esta es la que rompe el puente de hidrógeno. Y esa es la pregunta que nos hace en el problema. Pasamos al ejercicio 60. Este ejercicio ya lo analizamos en un video anterior, pero le di la opción y no di mucho detalle en el mismo. Y había una controversia porque luego algunos me escribieron de que la opción que yo le di, que fue la opción A, no era la correcta. Ellos decían que era la B. Vamos a analizarlo nuevamente y le voy a decir aquí entonces por qué es la opción A, y vamos también a hacer un experimento. Lo vamos a hacer con un simulador. Entonces el ejercicio nos dice: un péndulo simple en un sistema formado por una masa que cuelga de un hilo sujeto de un punto, de tal manera que este sistema pueda oscilar. El tiempo que tarda un péndulo en hacer una oscilación completa se llama período. El profesor de física le dice a sus estudiantes que el período y la masa de un péndulo podrían estar relacionados y le pide que realicen un experimento para verificar si existe tal relación. Nos hace una pregunta y dice: ¿cuál de las siguientes descripciones experimentales es adecuada para llevar a cabo la asignación del profesor? Bien, la C y la D ya no la vamos a analizar, sino que aquí yo le dije que era la opción A y me estaban diciendo que era la opción B, lo que me estaban escribiendo y escribieron en el video. La opción A dice medir el período variando la masa y dejando la longitud constante. Esa es nuestra opción correcta y vamos a ver por qué. Y la B dice medir el período variando la longitud y dejando la masa constante. También le vamos a decir por qué esta no sería la opción correcta. Vamos primero a ver la fórmula o la ecuación para determinar el período, que es esta. T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. T es el período, 2pi es una constante, L es la longitud, o sea, el hilo de lo que habla por aquí, donde está sujeto, y la G es la fuerza de la gravedad. Entonces, partiendo desde la ecuación, vemos que no lleva masa por ningún lado. Eso quiere decir que no tienen ninguna relación.
Ahora bien, ¿por qué decimos que la opción correcta es la A? Que debemos de variar la masa para determinar si hay o no hay una relación, porque no tenemos aquí masa en la fórmula. Entonces, si variamos la longitud, como dice en la opción B, vamos a ver que se va a ver afectada el periodo porque esta depende de otras variantes. Por ejemplo, tenemos una constante que es 2pi y tenemos la fuerza de la gravedad. Entonces, si variamos la longitud, va a variar el periodo. Ahora vamos a pasar a un simulador para hacer este experimento que ustedes puedan visualizar por qué decimos que la opción correcta es la medir el periodo variando la masa y dejando la longitud constante. Ya lo explicamos aquí, pero ahora lo vamos a ver en un simulador. Bien, ya estamos aquí en el simulador. Este simulador se llama simulador FET. Vamos por aquí debajo, FET. Este simulador es de la Universidad de Colorado y podemos trabajar en él ciencias y también las matemáticas. En esta ocasión lo estaremos utilizando para, para determinar o hacer el experimento si hay una relación entre la masa y el período en un péndulo. Vemos aquí en el simulador, esta parte representa la masa, aquí donde vemos que tiene un 1, y este es el hilo que tiene una longitud. Vamos a dejar la longitud en 0.70 metros, vemos aquí arriba en la parte derecha, y tiene ahí una masa de 1 kilogramo. Vamos a ponerle la masa de 0.20 kilogramos, 0.2 kilogramos, que eso es igual a 200 gramos. Aquí está la gravedad en la Tierra, que es de 9.81 metros por segundo cuadrado. Ya vimos que la gravedad está relacionada en el periodo que vimos en la fórmula. Entonces, vemos aquí la masa y vamos a medir el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer un vaivén completo el péndulo. Vamos a poner aquí un marcador, este va a marcar el periodo. Cuando dé ese giro completo se va a detener y eso entonces va a determinar el tiempo o va a determinar el periodo. Vamos a ponerle aquí un ángulo de 50 grados. Ok, 50 grados. En cada experimento que hagamos debemos de ponerle 50 grados para que haya una constante en la distancia en el péndulo. Bien, entonces ahora vamos a hacer el experimento con una masa de 0.20 kilogramos. Cuando haya una varianza en la masa, si el periodo permanece constante es porque no hay una relación. Si hay una variación cuando aumentamos o disminuimos la masa, entonces sí hay una relación. Vamos a darle aquí a nuestro periodo para que lo marque. Vamos a ver entonces cuál es el periodo con estas unidades de medidas. Ahí se detuvo. Vemos entonces que se detuvo en 1.7620 segundos. Ese es el periodo con una longitud de 0.70 metros con 0.20 kilogramos, que es lo mismo o es igual a 200 gramos. Vamos entonces ahora a hacerle un aumento en la masa. Lo ponemos por aquí en 0. Y vamos a llevar la masa a lo máximo que tiene el experimento. Y ustedes ven que cuando lo movemos, ustedes ven que hay un aumento. Si disminuimos, disminuye el tamaño del cuerpo que está colgando. Entonces lo llevamos a 1.5 kilogramos. Esos son unos 300 gramos más de lo que tenía anteriormente. La longitud la dejamos igual, porque aquí solamente estamos variando la masa. Y la gravedad ya sabemos que es una constante. Entonces vamos a hacer el experimento ahora con una masa de 1.5 kilogramos. De igual manera, aquí le damos 50 grados para que no haya diferencia en la distancia.
Lo dejamos ahí en 50 gramos y le damos a correr. Vemos que se detuvo nuevamente cuando hizo el giro completo el péndulo en 1.7620 segundos. Eso quiere decir que no existe una relación entre la masa y el periodo. Vimos que le aumentamos la masa unos 1300 gramos más y el periodo permaneció constante, eso teniendo la misma longitud. Ahora vamos a hacer el experimento variando la longitud y dejando la masa constante y a ver si hay o no una variación en el periodo. Si hay una variación en el periodo, aquí sí hay una relación entre la longitud y el periodo. Si se permanece igual, entonces no hay una relación entre la longitud y el periodo. Pero recuerden que lo que estamos determinando en el ejercicio es si existe o no una relación entre la masa y el periodo. Y ya acabamos de determinar que no existe tal relación. Dejamos la masa de 1.5 kilogramos, como está ahí, y vamos a aumentar la longitud a 1 metro. Aumentamos la longitud a 1 metro, dejamos la masa constante en 1.5 kilogramos y la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Vamos entonces a ponerle de igual manera 50 grados, todos con 50 grados. Le damos y vamos a ver. Ahí hizo el giro completo y se detuvo. Vemos que aquí hay un periodo de 2.1059 segundos, lo que quiere decir que si variamos la longitud, entonces no vamos a poder determinar, o si variamos la longitud dejando la masa constante, no vamos a poder determinar si existe o no una relación entre la masa y el periodo. Entonces, recapitulando, ya vemos aquí que cuando pusimos una longitud de 0.70 metros con 0.20 kilogramos, el periodo fue de 1.7620 segundos. Cuando aumentamos la masa a 1.5 kilogramos, el periodo también fue de 1.7620 segundos. O sea que no existe la relación entre la masa y el periodo. Cuando hicimos una variación en la longitud, aquí le aumentamos la longitud a 1 metro, dejando la masa en 1.5 kilogramos, y aquí que tenía 0.70, aquí variamos la longitud, vimos que hubo una variación en el periodo que fue de 2.1059 segundos. Entonces, determinamos de que la opción correcta es la A. Para determinar si existe una relación o no entre la masa y el periodo, debemos de variar la masa dejando la longitud constante. Esto ha sido todo por el momento, así que recuerde suscribirse al canal, darle like, compartir este video con sus compañeros y espero que le vaya muy bien en estas pruebas nacionales. Así que nos veremos en el próximo video. Bye bye.